Bienvenidos y bienvenidas a Rebeldes de la Prevención, un espacio donde profesionales del sector comparten sus retos y experiencias para fomentar el entorno de la cultura preventiva en empresas. Seguramente compartimos la visión de que estamos viviendo a un ritmo acelerado. Se suceden un gran volumen de cambios en la sociedad, en el mundo del trabajo. Pero paremos un poco y reflexionemos. ¿Cómo están afectando todos estos cambios a nivel de la seguridad y salud de las organizaciones? ¿Somos capaces de asumir estos cambios, estos nuevos retos? ¿Cómo nos encontramos respecto a hace unos años en materia de seguridad y salud? ¿Por qué siguen aumentando los accidentes? ¿Por qué estas altas tasas de absentismo? Para hablarnos de todo esto y reflexionar conjuntamente, nos acompaña hoy José Luis Barral. Hola, José Luis. Hola, Susana. Gracias por estar aquí con nosotros. Un placer, como siempre. José Luis es un técnico de una gran dilatada experiencia y carrera profesional. Cuentas con más de 20 años de experiencia en la gestión de prevención de riesgos laborales, sistemas de gestión, su aplicación en todo tipo de sectores, ámbitos, proyectos y además José Luis es vicepresidente del Consejo General de Profesionales de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Sin duda, José Luis, acarreas ya pues una dilatada experiencia y sin más, y así rompiendo el hielo, te voy a hacer una pregunta directa. ¿Volverías a estudiar el máster en prevención de riesgos laborales? ¿Te volverías a formar si estuvieras pues estos más de 20 años? Miramos un poquito hacia atrás. ¿Volverías a iniciarte como profesional de la seguridad de salud, a ponerte el casco, las botas, a pisar la obra, los entornos industriales? ¿Qué me cuentas? Bien, aunque la pregunta tiene mucha enjundia, sí, claro que lo haría. A ver, lo seguimos haciendo. Los que nos dedicamos a esto todos los días tenemos que ponernos el casco de una manera simbólica o no. Y además necesitamos estar en formación continua. En mi caso, como en otros muchos, pues incluso después de haber hecho el máster, volvimos a hacer el máster oficial cuando digamos, se institucionalizó por parte de las universidades. También es verdad que si lo tuviera que hacer hoy, digamos, partiendo de cero, lo haría diferente. Me centraría más en determinados aspectos, quizá en ergonomía, en psicosociología, posiblemente. Al final esto es vocacional, ya no es cómo te haya ido la vida en ello o cómo te haya salido profesionalmente, sino que, bueno, hay un poco ahí de que te gusta, de que, bueno, te gusta ayudar a las organizaciones y a la gente. Entonces, Así sí. es. Muy bien. Si ya me hubieras dicho que no, pues igual ya terminábamos el podcast. Bueno, la verdad es que sí, te escuchaba atenta, que decías, ¿no? Si si empezara ahora, pues sí, quizás empezaría por la ergonomía, ¿no? Que es lo que cuando yo más o menos empecé más o menos la misma época, ¿no? La ergonomía era algo que estaba allí como olvidado a todo nivel, formativo, organizacional. Y parece que hoy están, ¿no? Las empresas estamos más concienciadas en la salud mental, en el diseño del puesto. ¿Cómo piensas que ha evolucionado, ¿no? La prevención en estos 20 años? ¿Ha mejorado? ¿Se ha notado ¿no? Que la prevención va calando en las empresas, que realmente es un factor estratégico, ¿no? Pero podemos decir que está integrada, o a tenor de estos malísimos datos, ¿no? De accidentes y podemos decir que aún queda mucho por hacer, ¿no? ¿Cuál es tu percepción? Mi percepción es que
a ver, siempre decimos, es que qué mal está la prevención, qué necesario es hacer un montón de cosas, qué necesario sería ahondar en determinados aspectos que muchas veces no nos paramos a ellos. Pero si hacemos digamos, si frenamos, si hacemos un cábalas fríamente, es que estaba peor. Es que estaba peor. Y yo me acuerdo de mis profesores que nos enseñaban fotos que todavía era peor. O sea, es decir, la evolución yo creo que ha sido, no sé si razonable, pero sí ha habido una evolución, digamos, no suficiente, pero bueno, buena, podría llegar a decir. Ha mejorado la cultura preventiva, yo creo, aunque no lleguemos a aquellos niveles que desearíamos, ha mejorado. Ya en el ambiente la prevención se conoce. Hace 20 años no se conocía tanto y si seguimos hacia atrás es peor todavía. Entonces estamos hablando de los años 2000. En el 2000 estaba todavía recién publicada, hacía 5 años, de la ley de prevención y 3 de la mayoría de los decretos. Sí, de los decretos, sí. Exactamente. Entonces, bueno, ha mejorado mucho, ha mejorado la formación. Todos los trabajadores, o la gran mayoría, tienen unos conocimientos, aunque sean básicos. Bien, es verdad que faltan muchos aspectos de implantación en algunas empresas y sobre todo de integración. Es donde yo veo que nos falta un gran paso por dar. Sí, porque hablando también de la formación, ellos bueno, quejas, ¿no? Los trabajadores, tengo que hacer otro curso, y ahora esto otra vez. Claro, muchos, todas las formaciones profesionales, realmente la formación en prevención, sí, en el oficio no está integrada. Entonces, luego llegan o evolucionan, cambian de puesto y lo primero que hacemos es formarles, ¿no? Y además, bueno, a veces de una forma no muy proactiva o muy activa, ¿no? Es otro... Tenemos que mejorar en Sí. la formación, que yo creo que ese aspecto están saliendo nuevas vías de formación. Y por otro lado, tenemos que empezar a hacer filtro. Ya hay determinados profesionales que yo lo veo habitualmente, que es que se llevan el mismo curso, si no el curso, por lo menos la inducción, para contarles un poco lo mismo, que te miran con cara de pena como diciendo, por favor, otra vez no. Entonces, quizá por ahí es donde tenemos que empezar a mejorar, empezar a tocar otros aspectos o a dar por hecho simplemente hacer un recordatorio. No hace falta volver a explicarle lo mismo, ¿no?, al trabajador. Y ahora que comentamos sí, el tema de las formaciones, yo me imagino estar en una sala o ¿no? Hablar con mis trabajadores, trabajadoras. Claro, nos encontramos que tenemos gente de generaciones muy dispares, ¿no? Y tenemos que explicarles ¿no? los riesgos, sensibilizarles, ¿no? Y tenemos igual una sala de gente de 20 años, de 50. Sé que también eres un gran formador y que tienes una dilatada experiencia. ¿Cómo estamos? ¿Cómo sobrepasamos nuestras brechas generacionales? ¿No? ¿O cuál de diferente es el trabajador de una edad, de otra? Incluso los técnicos de prevención, igual tenemos aquellos que empiezan a trabajar con 20, ¿no? 25 años, 30, que están formando a estos trabajadores de 50. Ahora nos viene este niño, esta niña, ¿no? A contarme este rollo, ¿no? Bueno, esto lo oía yo también cuando era más niña. Yo me acuerdo cuando llegabas de corbata y te decían, ¿tú qué me vienes a hablar de los riesgos? Bueno, Ahí viene de los riesgos, eso me acuerdo. A ver, sí. yo veo varias cosas. Una, que los técnicos, igual que a nosotros se sorprendían cuando llegábamos a las prácticas de que teníamos un conocimiento de la legislación, quizá yo creo que es que lo teníamos fresco, no es que lo tuviéramos mejor o peor, sino que lo teníamos fresco. Sí. Y segundo, yo ahora veo que hay un buen componente técnico, hay muchísimo más información. Los técnicos tienen mejores manuales, tienen más información, más puntos de información donde recurrir. Entonces, hay técnicos que recién formados que tienen un componente y que te manejan un montón de materias. También en el aspecto de formar a trabajadores, al haber aumentado la cultura preventiva, ya no tienes igual que empezar de cero, sino que ya empiezas a un nivel determinado y hablas determinados conceptos que son populares. Antes hablar de un EPI era, ¿qué me estás hablando? ¿De EPI de Blas o me estás hablando de un equipo de protección individual? Entonces,
ahora ya esos aspectos se van mejorando. O sea, cala más. Es decir, normalmente cala más el mensaje ahora. Muy Eso es lo bien. Y estamos hablando, ¿no?, de la prevención y de su evolución. Sí ha habido también, hay diferencias según sectores. Bueno, está claro que por tamaño hay mucho, ¿no? No podemos hablar igual, ¿no?, en una pyme, micropyme, de esa sensibilización, de esa inversión, que de una gran empresa. También hay sí, otras sí. necesidades, ¿no?, de recursos y de y por lo tanto también de riesgos que afrontar. Mm. Pero ¿aún tenemos estas diferencias, o cuál es tu percepción? ¿O diferencias por sectores? Sí, a ver, los sectores, aquellos sectores, para mí aquellos sectores donde los riesgos son más, habitualmente son más graves, han Ujú. evolucionado de forma diferente. Eso para empezar. A veces yo me tengo sorprendido de las pymes, de que muchas veces es un sitio pequeño, cuidado, hay gente que tiene Ujú. mucho interés en el asunto y se preocupa. Es verdad que los sectores tradicionales y luego las multinacionales, las empresas, las megaempresas, esto ya lo tienen organizado, igual que tienen organizado otros aspectos, como la calidad o el medio ambiente, o la responsabilidad social corporativa. Entonces, tienen mucho más, van muy por delante. Entonces, yo hay dos cosas que destaco. Uno, el sector en el que te dedicas, tradicionalmente industria, petroquímicas y demás, han ido muy por delante por cuestiones históricas. Y luego, Mm. las grandes corporaciones, sí es verdad que tienen otros medios y ya tienen otra, digamos, otra dinámica, otra estructura, ¿no? Más, que les permite estar más al día de este tema. Muy bien, José Luis. Sí, sí, no, no, es así. La moraleja es que al final, todos juntos, porque bueno, los grandes dependen de los pequeños, ¿no? Y al final todos somos una cadena, ¿no? Y por Exactamente. supuesto, y como bien decías, ¿no?, los sistemas de gestión, ¿no?, pues ya hay una homologación de proveedores, conceptos de calidad, sostenibilidad y cómo Exactamente. gestionas, ¿no?, la seguridad en toda la ejecución de tus trabajos. Y sin duda es otro de los puntos muy, muy importantes. Mm, Echando la vista atrás otra vez, o bueno, decías antes Mm. que cuando empezamos a trabajar o estudiar, sí, yo hice el máster en el año 2000, vivíamos ese boom de la ley de prevención, los reales decretos, que, que muy, muy técnico todo, ¿no? Y bueno, hay una legislación que parece que estos cambios se han quedado allí, con algunas evoluciones, lógicamente, porque al final dependes también de cómo evoluciona el mundo laboral, ¿no?, y todos los cambios que va habiendo. En definitiva, hemos vivido cambios, ya no tanto, ¿no?, a nivel legislativo o tan palpables. Si nos olvidamos de este 2020, a Mm. nivel de todo lo que hemos tenido que reformular, pero bueno, ha habido, como bien decías, ¿no?, un cambio en las organizaciones, ¿no? Todo esto en un escenario laboral que está en continua evolución. ¿Cuáles crees que son los hitos? No hemos hablado de esta incorporación, de los sistemas de gestión, ¿no?, y de esta integración, que ha fomentado la cultura preventiva. ¿Cuáles son para ti los hitos, o que destacarías, ¿no?, de estos años, ¿no?, que nos están impulsando al cambio, ¿no?, o que nos han ayudado a los técnicos de prevención a, pues bueno, sé, hacer mejor nuestro trabajo, estar mejor informados, ¿no?, o tener más acceso a esta información que me comentabas antes? Hombre, yo donde más se ha notado, donde, bueno, un poco lo que hablábamos antes, es la evolución de determinadas especialidades que antes estaban olvidadas y Ujú. estaban ahí. El tema de la ergonomía y la psicosociología ha dado un cambio importante. Mm. Con las nuevas, además, eh, los nuevos enfoques, no sé, enfoque hacia el envejecimiento activo, hacia la inclusión, hacia Mm. la perspectiva de género, la responsabilidad social corporativa, la salud y el bienestar en concepto amplio, no solamente circunscrito a la vida dentro de la empresa. Entonces, se han abierto unos campos y que no van a acabar aquí, es decir, que van a seguir Ujú. evolucionando. Yo eso lo veo como bastante, aparte de bastante positivo, bastante significativo, ¿eh?
Luego, bueno, la potenciación de los departamentos, ya no solamente de los servicios de prevención propios, sino los departamentos, es decir, empresas que por sí mismas no necesitan, por temas legales, constituir un servicio de prevención propio, pero sin embargo crean un departamento de seguridad de salud o un departamento de prevención para dar apoyo a la organización. Y a mí eso me parece muy importante y muy loable, es decir, está siendo más allá de lo que te pide la ley. Y por último, en este aspecto, vuelvo a insistir, la formación ha creado o ha empezado a crear una cultura y ha ido calando en la población en general. Es decir, ya sin contar los aspectos vividos con el COVID, que vale más olvidarlos, ¿no? Pero me quedaría con esas tres cosas estos años. Perfecto, José Luis, lo comparto también. Hemos compartido, ¿no? Nos has expuesto pues, un importante análisis de la evolución de la prevención de riesgos laborales en España. Y bueno, yo sé que también tienes un conocimiento, ¿no? A nivel internacional, sobre todo en Latinoamérica, así como eres vicepresidente del Consejo General de Profesionales de la Seguridad de Salud y sí que tenéis una actividad también con nuestros amigos latinoamericanos y seguro que has podido conocer o trabajar conjuntamente con profesionales bueno, de esas diferentes nacionalidades. Eh, ¿Cómo ves somos parejos en esta evolución? ¿Estamos evolucionando hacia, ¿no?, las mismas necesidades, inquietudes? No sé seguro que tienes algo que contarnos al respecto muy interesante de tu experiencia. Pues sí, la verdad que he tenido la suerte, pues a través o bien del consejo, como bien decías, o bien a través profesionalmente de las empresas en las que he trabajado, de poder viajar, de poder relacionarme con diferentes culturas y diferentes modos de ver la prevención en diferentes países. Yo siempre digo lo mismo, en todo lo que he viajado y en todo lo que he conocido, siempre digo lo mismo cuando hablo con un técnico de prevención, cuando hablo con un colega de profesión de esto. Primero, tenemos que quitarnos los complejos. Es decir, la prevención que se hace en España ni es mejor ni es peor. Es decir, tiene un nivel determinado que yo pienso que es bueno, es mejorable, como todo, evidentemente, pero nos sorprendería porque a veces nos ponemos ahí la meta como diciendo, yo quisiera ser como la prevención en tal país. Ya. Y luego llegas allí y ves cosas que dices tú, ya sabes, el Sí. defecto profesional cuando estás de vacaciones, de sacarle una Sí, foto sí. a un andamio, ¿no? Bien, ¿Has pues visto cómo? Sí. exactamente. Entonces, bien, es verdad que no son detalles puntuales, sino que valoras un poco el conjunto. Sí, hay países que son mucho más pragmáticos y yo creo que el truco de esto está en dos cuestiones. Una, normalmente los países latinos, hablo de latino mediterráneo, todo lo que bordea el Mediterráneo, la parte norte del Mediterráneo y lo que es Latinoamérica, solemos ser muy propensos a la burocratización. Muy Entonces el truco interesante. Sí. sí, es decir, tendemos a generar mucho papel, a generar muchos registros, mientras que en otros países se es más pragmático. Entonces yo creo que el juego de estas dos cosas, el limitar la burocratización y Sí. segundo, el ser pragmático e integrar, es decir, integrar la prevención es lo que va digamos, a marcar la diferencia entre países. Te sorprendería países de Latinoamérica lo avanzados que están en estos temas, igual que nos podría sorprender Sí. países del norte que dices tú, oye, pues para ser un país del norte y con todo lo que debería haber aquí, bien por la normativa europea o bien por otra cosa, dices tú, oye, pues igual un repaso no le vendría mal. Entonces, a veces esos estereotipos que nos marcamos no es bueno, Sí. empezando sobre todo por nosotros. Por nosotros mismos, Sí, sí. exactamente. Es verdad, es verdad. Bueno, José Luis, la verdad es que tenemos una profesión, si estás totalmente de acuerdo con esta afirmación, ¿no?, que es vocacional, mira, lo has dicho, ¿no?, que comentabas, ¿no?, que promover el cambio, ¿no?, la mejora en las organizaciones, la apuesta por la seguridad y salud de los trabajadores y trabajadoras.
es algo que, bueno, tiene un componente pues muy, muy atractivo. Pero tenemos esa parte, la parte por la que trabajamos, que es la de los accidentes laborales, que seguramente podría ser el punto, ¿no? Porque igual una persona diría: No, 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 yo no me meto a estudiar esto, que es que accidentes, follones, juicios". Ujú. Aún tenemos, ¿no?, el tema este de que cuando hay un accidente laboral, pues estamos buscando se suele buscar más al culpable, ¿no?, que ese análisis de causas, ¿no? Que quizás que hay una es lógico, ¿no?, también, ¿no? Pero, hay una quizás más judicialización o una tipología de accidentes o de sector que, ¿tú crees que también se ha judicializado la figura del técnico? O no sé, ¿qué opinas, al respecto, no? Esta parte dura, ¿no?, que tenemos de quien no ha vivido en primera persona, pues ha sido un compañero, ha sufrido, en fin, Sí, podemos sentarnos en un banquillo o podemos un compañero puede haber muerto y tenemos esa carga, ¿no?, que podía haberse evitado, ¿no? Que lo ha vivido primera persona, pues seguro que sí. muchos que nos acompañan entienden, ¿no?, lo que queremos decir. Lamentablemente sí, lamentablemente es así. Esto era algo que ni nos explicaban cuando nosotros estudiábamos y nos decían, es que esto puede acarrear Mm, estas consecuencias. Ha ido evolucionando, digamos, han salido protocolos, han salido modificaciones normativas y demás mm, que han ido incrementando la judicialización. A mí no me preocupa que se judicialice. Bien, es verdad que nosotros en prevención, cuando haces una investigación, tú lo sabes también como yo, no buscas culpables, ujú, buscas las causas para poder así es. ponerle remedio en un futuro, ¿no? Ujú, Mm, Como te decía, no me preocupa que se judicialice, lo que me preocupa es que parece que siempre van a por el mismo. Es decir, cuando leen la palabra prevención en tu apellido, da igual lo que lleve delante, mm, tú te sientas aquí. Teóricamente es para protegerlos. Cuando alguien está investigado es para darle garantías, ¿no?, de cara a ujú, a la investigación, pero todos sabemos que cuando te tienes que sentar ahí o aunque pase un tiempo, aunque te sientes, esa situación no es agradable. mm, ¿eh? Y lo que no sé es si alguien se da cuenta que nosotros al final nuestra función es asesora primordialmente, salvo que tengas ya un puesto dentro de la cadena de mando que añada otra serie de cuestiones, ¿no? Pero normalmente un técnico de prevención es un asesor, con lo cual a ti te pueden juzgar por no haberlo asesorado bien, no porque mm, esa persona no haya cumplido lo que tenía que hacer. Entonces yo creo que el error en la gran mayoría de las veces es meter al técnico de prevención por algo que no se hizo, ujú, pero que no se hizo materialmente, no que no se explicó que se debía hacer o no exacto. que se constató que se debía hacer y se comunicó. Ahí es donde creo que está el problema y todavía tiene que mejorarse. Y nosotros, pues en la medida que podemos desde el Consejo y desde las asociaciones, pues siempre promovemos el que se vea así la judicialización. No se cargue en personas o en puestos que no tienen mando. Sí, porque la verdad es que la figura del técnico de prevención, aparte de esto que me has comentado, ¿no?, que esto es parte, no sé si está judicializado, pero parece que se busca, ¿no?, esa cabeza, ese responsable, todo el que la prevención tiene que estar integrada, ¿no? Y todos somos Exactamente, responsables, ¿no? Em, exactamente. pero claro, también estamos viviendo también, que parece que se está depreciando, ¿no?, la labor la figura del técnico de prevención, que es una persona que tiene que ser, bueno, pluridisciplinar en conocimiento técnico, bueno, habilidades, ¿no?, comunicativas, etcétera, y vamos viendo, ¿no?, también, pues, por las ofertas de empleo, por aspectos como que hemos vivido una pandemia y poco se nos ha consultado, ¿no? Entonces parece que, bueno, o no se tiene muy claro qué es un técnico de prevención, el valor que podemos aportar, o es que estamos, ¿no?, cuidando el bien más activo de una empresa y su entorno, ¿no? Y también, ¿qué es tu opinión al respecto? ¿Cómo ves tú que ¿no?, es la figura actual del técnico, la técnica de prevención en las empresas, servicio de prevención, y hacia dónde, ¿no?, evoluciona, ¿no?, esta figura o podemos evolucionar?
Bien, a ver, un poco en relación con lo que hablábamos antes. Bueno, el tema del COVID evidentemente nos dio una popularidad, no popularidad, pero sí un protagonismo que, bueno, igual no merecíamos en este tema. Lo que pasa que, bueno, si alguien podía asesorar sobre equipos de protección individual, lógicamente eran los técnicos de prevención, éramos los técnicos. Yo creo también que se repite lo que ya hablábamos. Los sectores con más riesgo suelen tenernos en más estimas, tienen más integrado este tema, saben que somos necesarios. A la vez, te digo que sigue habiendo muchas empresas o organizaciones en las que se trata el tema como un mal necesario. Lo pide el cliente, tenemos técnico de prevención. No lo pide el cliente, pues entonces no hace falta técnico de prevención. No, perdona, tú tienes que tener unas, digamos, ya estipulado, ya de alguna manera estructurado cuándo necesitas ese apoyo y cuándo no, independientemente de que te lo pida el cliente. Entonces, eso es lo que yo veo hoy en día, que bueno, sigue habiendo grandes diferencias. En unas organizaciones se les tiene mucho en cuenta porque ya se asume que tiene que ser así, y otras es, bueno, vamos jugando con lo que llegue. Entonces, a aquellas personas que están decididas a cambiar su carrera profesional, a iniciar una carrera en el ámbito de la prevención de riesgos, según tú, ¿qué les aconsejarías o qué habilidades o en qué se deberían de formar? O, que hemos estado hablando, ¿no? Que bien has dicho que no paramos de estudiar. Mi hija me dice, ¿otra vez estás estudiando, mamá? Pues es que claro, es que es nuestra herramienta, ¿no? El conocimiento y la forma de aplicarlo, ¿no? Y cómo. ¿Qué recomendarías a todas aquellas personas que han decidido emprender la aventura de ser prevencionista? Bueno, lo primero que les diría, como yo creo que con cualquier formación que te plantees hacer, es decir, se nota mucho la diferencia entre una buena formación o un buen máster eh, sobre otros que, digamos, es, venga, vamos a cubrir un expediente y adelante. Yo ahí me gastaría tiempo y dinero si disponemos de él en una buena formación, porque ahí te da una base muy buena para salir adelante. Eso, lo primero. Y luego, tenemos que contar que sería bueno tener una serie de habilidades, ¿no? De una capacidad de seguir formándonos con el paso de los años, una capacidad analítica, empatía, nos viene muy bien la empatía, saber ponerte en la posición de la otra persona, capacidad negociadora, porque si no, no vas a ninguna parte, y cierto don de gentes, porque no nos olvidemos que estamos tratando con personas a uno u otro nivel, es decir, sea con la dirección o sea con los trabajadores. Tienes que ser capaz de llegar a un acuerdo, de saber contactar con, depende con quién, ¿no? En cada momento. Yo eso es lo que les pido, y siempre vocación. Yo eso Siempre, lo sí. siento, siempre lo recuerdo. Necesitas mucha vocación para poder aguantar lo que te viene detrás. Te estaba escuchando y pensaba, es que igual las especialidades ¿no? de psicología aplicada tenían que dar la primera, ¿no? En los temarios, ¿no? Y luego, para Exactamente. poder entender cómo aplicamos todo lo demás, ¿no? Bueno, Exactamente. pues sí que eres, además eres una persona que te gusta comunicar, lo estás demostrando. Tienes un blog muy interesante, escribes, también seguro que podrás recomendarnos, ¿no? Algún libro, algún material a los y las técnicos de prevención o que nos estén escuchando o no prevencionistas, ¿no? Para acercarles a esta apasionante profesión. Seguro que nos puedes dar alguna una recomendación, además de que visiten tu blog. Pues mira, yo me he quedado últimamente, aparte de más cuestiones, pero ya son manuales técnicos y al final cuando buscas una cosa, no sé, sobre, qué sé yo, sobre electricidad o recintos confinados o higiene industrial o algo, vas a por un manual técnico. Eso
todos seguro que Sí. conocemos, se nos viene a la cabeza alguno, pero, o incluso de sistemas de gestión. Pero hay uno que me gustó porque no era un tema tampoco que había ahondado, estoy preparado estoy preocupado de otras cuestiones más mundanas, y es el libro es un compendio que hace Juan Manuel Gutiérrez, que es Seguridad 2 o Seguridad Segunda, que al final lo que hace es darte una visión sobre las diferentes corrientes que hay actualmente en la seguridad en sentido amplio, y Sí. la evolución, ¿no? Es decir, más enfocado a la seguridad en las personas, en el comportamiento, o más, digamos, en las cuestiones materiales, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces ahí él va haciendo un repaso por todos los grandes autores y te da, a ver, quizá desde el punto práctico no te va a solucionar el problema de tu problema del día a día, ¿no? Con la prevención, pero sí te da una visión de conjunto y te permite decir, bueno, en qué momentos puedes enfocar la prevención hacia un sitio o hacia otro. Yo por eso es que me gustó y lo recomiendo. Incluso se lo dije a Juan Manuel Gutiérrez que, oye, que me gustaba y que me había gustado mucho el libro. Sí, ¿no? Esa parte de habilidades comunicativas y también de la propia experiencia, más allá de los manuales técnicos, que hay una gran obra y bibliografía. Pues José Luis, llevamos más de media hora, la verdad es que se Sí, me ha pasa el tiempo. pasado volando el tiempo. Para finalizar ya este podcast, tras esta interesante reflexión, mm, y como resumen, ¿no? ¿Cuáles son para ti, ¿no?, los retos del sector de la prevención? ¿Cómo afrontarlos, ¿no?, después de este análisis que hemos hecho? Cuéntanos. Bien, yo me centro un poco en la figura del técnico, que es el más vituperado en estas circunstancias. Yo me parece digamos, la parte débil, ¿no? El eslabón débil de la cadena. Y lo que les recordaría o resumiría es que estamos hablando de una profesión vocacional. ¿eh? Hacemos las cosas porque creemos que deben ser así, no porque esperemos que nos lo agradezcan. Por otro lado, tenemos que ser coherentes con lo que estamos defendiendo. Estamos defendiendo la seguridad de salud. No por ello podemos vulnerar. Es decir, si vulneramos el sistema, si empezamos a saltarnos nosotros las normas, si empezamos a generar registros que no son reales o que se apartan de la realidad, entonces estamos tirando piedras contra nuestro propio tejado, contra nuestra profesión. Eso sería, para mí, una de las cuestiones fundamentales, como resumen. Estamos hablando de que nuestra función es mejorar las condiciones de trabajo, la salud de los trabajadores, y a su vez con eso mejorar a las organizaciones. Eso no lo debemos olvidar nunca. Y a mí siempre me gusta, cuando tengo charlas, ponencias o algún tipo de acto con compañeros, con futuros técnicos de prevención, siempre me gusta pintarlo o sacar algo de color verde esperanza. No obstante, igual que lo he vivido hasta ahora, igual que a mí me lo transmitieron mis profesores, creo que cada vez vamos a ser más necesarios, que vamos a ser más reconocidos y que en algún momento vamos a tener un momento dulce cuando alguien nos agradezca, ¿no?, lo que estamos haciendo por ellos o por la organización. Ese sería con lo que me quedaría de todo esto. Pues fantástico resumen y recomendación, y muy positivo, que es de lo que se trata. Muchísimas gracias. Gracias, José Luis, por acompañarnos Gracias en a vosotros. este episodio de Rebeldes de la Prevención, por compartir con nosotros tu experiencia. Esperamos poder volver a verte en otro episodio para seguir compartiendo momentos y seguir aprendiendo. Y a todos vosotros, si os ha gustado este podcast, no olvidéis a suscribiros a nuestro canal para no perderos ninguna novedad. Y hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.